Este es el inicio de un nuevo ciclo. Felicidades a aquellos que terminaron el ciclo anterior, a aquellos que se estén uniendo también, bienvenidos. La vida cristiana como el ciclo de trianual de los evangelios de los domingos o bianual de las lecturas de ferias de entre semana. Es un ciclo que nunca termina, ¿verdad? Entonces, el refrescar conceptos básicos como estos que vemos en estas charlas de, de 40 lecciones sobre la fe, ese es bien importante. Y siempre, aunque digamos, no, pero ese tema ya lo vi 40 veces, sí, y lo mirarás otras 40 veces y sin duda alguna palabra, alguna frase, alguna imagen te moverá a buscar esos horizontes de santidad que Dios quiere para ti. Así que tengamos paciencia con que algunas cosas se vayan repitiendo. Hoy que insisto, comenzamos de nuevo con ese ciclo y, y pues el primer tema es el anhelo de Dios. Entonces, comencemos con una Ave María, si les parece. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre Santa de de Dios, María, Madre Dios, de ruega ruega por por Dios, nosotros nosotros los ruega por pecadores, pecadores, nosotros ahora ahora y y en en la la hora de hora de ahora y nuestra nuestra en la muerte. muerte. hora de Amén. nuestra muerte. Amén. 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 San Gabriel, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Ruega por San nosotros. Pablo. Ruega por Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Ruega nosotros. por nosotros. Y el anhelo de Dios. Hay una frase que sin duda voy a repetir varias veces acá en esta pequeña charla, que la decía San Agustín más o menos con estas palabras, que Dios creó el corazón del hombre con un agujero con forma de Dios. ¿Sí? Dios nos hizo para Él. Dios diseñó nuestro corazón con necesidad de Dios y no vamos a estar tranquilos, nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no descanse en Dios. Entonces, ese es uno de los dichos de San Agustín más interesantes. Pues San Agustín decía San Juan Pablo II que ha sido el hombre más inteligente que ha existido, el ser humano más inteligente. Y para que lo dijera San Juan Pablo II, que también tenía un cerebro que realmente hay que tener cuidado, pues hay que reconocerlo, ¿verdad? Entonces, el anhelo de Dios es porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él? Nos hizo con la capacidad, con las potencias del alma que Él tiene a un grado sumo, en un grado infinito. Nos hizo con inteligencia para distinguir qué es lo adecuado y para quererlo a nivel intelectivo, y nos hizo con la voluntad para poder obtener o intentar obtener aquello que deseamos. También nos hizo con la potencia que San Agustín decía que era una tercera potencia del alma, de la memoria, ¿sí? Entonces, después en la historia de la teología, el desarrollo ha sido más del lado tomista. 1000 años después de San Agustín, Santo Tomás decía que las potencias del alma eran dos, la inteligencia y la voluntad. Pero San Agustín mencionaba esa tercera, que también creo que es importante mencionarla porque incluso Santa Catarina de Siena, que es intercesora de la obra eh, ante el apostolado de los medios públicos, también mencionaba que esa era una de las potencias del alma, ¿verdad? Entonces, la persona humana es capaz de Dios. Y es capaz de Dios debido precisamente a que fue hecha por Dios y que fue hecha por Dios con ese deseo de una felicidad plena que únicamente se encuentra en Dios. El conocimiento racional de Dios. A esto le llamamos teología natural, ¿sí? El conocimiento racional de Dios. Y eso lo menciona en una constitución dogmática del Concilio Vaticano I. Y dice, el hombre es capaz de por su propia razón discernir que Dios existe, discernir que Dios es necesario para que yo exista, para que todo lo que tengo alrededor exista. Sin Dios no podría haber esto. No podemos ser fruto de la probabilidad. El Papa emérito fallecido
el 31 de diciembre, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, decía que decir que fuéramos, que el universo fuera fruto de la casualidad, de la probabilidad, sería como tirar un bote de arena en el piso y que cayera formando un retrato de la Mona Lisa. ¿Es posible? Pues sí, 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 es posible. Será una posibilidad en 45 trillones de posibilidades de que caigan todas las arenas en su posición para que eso ocurra. Pero pues probable realmente no es, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso. El hombre es capaz de Dios y es capaz del conocimiento racional de Dios porque Dios nos provió de razón, una razón que también puede definir que es necesario Dios, que no es algo contingente, que puede o no puede existir. Y de ahí vamos a ver cuáles son las características actuales de las personas y de la sociedad respecto a lo trascendente y sus reacciones, ¿verdad? Porque pues podemos mirar muchas reacciones entre nuestros conocidos y amigos. Y todo el mundo siempre toma todas sus decisiones basado en la búsqueda de la felicidad y del propio bien. Y esa es una cosa general, absolutamente todo el mundo, incluso el que actúa de una forma irracional por algún momento, el que actúa haciendo algo deliberadamente malo, el que actúa, por ejemplo, suicidándose, busca su propio bien, porque en un momento de sufrimiento intenso, la razón le falla y dice, voy a estar mejor así, y procede y lo hace. Pero siempre cualquier acción del ser humano busca su propio bien. El, el que es esclavo de las drogas busca su propio bien al meterse el siguiente pase. ¿Por qué? Porque piensa que eso es lo que le corresponde hacer para estar bien. Entonces la naturaleza humana siempre busca su bien. Lo importante es de que conozcamos cuál es nuestra naturaleza humana y la naturaleza de las cosas que nos rodean para poder orientarla de la manera alineada a la voluntad de Dios. Y eso se llama ley natural. La ley natural es la expresión de cómo cada quien se puede perfeccionar en cada una de sus acciones, ¿sí? Hay algo que me puede perfeccionar, trabajar bien. Bueno, mañana voy a trabajar bien, voy a ofrecer mi trabajo al Señor en la mañana, voy a hacer las cosas lo mejor posible, me voy a esforzar, voy a poner buena cara, aunque esté de un humor de perros, en fin. Eso es acorde a la ley natural y me perfecciona. Si yo hago algo en contra de la ley natural, no me perfecciona, sino que me pervierte, ¿sí? Pervierte la razón de ser del ser humano y se va por otro camino. Entonces, pero es importante que comprendamos que todos buscan la felicidad para que al momento de hacer la felicidad y el bien, para que al momento de hacer un juicio de valor, no juzguemos a priori y decir, no, hombre, este estaba buscando el mal en otra persona. No, seguramente siempre hay que juzgar teniendo en cuenta las mejores intenciones en la persona, ¿verdad? Y bueno, poder gozar de bienes humanos que nos perfeccionan y enriquece, nos hacen felices. Si algo nos perfecciona, la lectura de un libro adecuado, la escucha de un podcast que nos ayuda a comprender algo, todo eso, eso nos perfecciona. ¿Sí? Si nos perfecciona, nos hace más felices, nos acerca a nuestro fin. Esa es la naturaleza propia de el accionar de acuerdo a la ley natural. Mientras vivimos, la felicidad siempre está atravesada por una sombra, ¿sí? Siempre. Es parte de la manera en que fue diseñado el universo, que la luz, al pegar sobre un objeto, también produce una sombra. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? A veces después de obtener alguna cosa que de por sí es buena, ¿sí? A veces nos llegamos a acostumbrar. De por sí es bueno, por ejemplo, descansar. Cuando estás cansado, es posible que sea muy positivo descansar, que tu cuerpo te lo pida, que lo necesites, pero tal vez si nos acostumbramos demasiado, ya no va a ser tan bueno, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esas luces y con las sombras de cada una de las acciones. También
vamos a encontrar argumentos en nuestros hermanos los hombres que nos van a decir, oye, pues el mal en el mundo es la prueba de que Dios no existe, porque si Dios es omnisciente y lo sabe todo, sabe que hay mal. Si es omnipotente y lo puede todo, lo podría curar de una vez. Y si es bueno, lo debería hacer. Entonces, ese se llama el argumento de los tres, de los tres, se me olvida el nombre, ya no me voy a acordar, pero es el argumento de los tres, todo, ¿verdad? Omnipotente, omnisciente y totalmente bueno, ¿verdad? Entonces, ese es un argumento un poco falaz, porque no toma en cuenta que Dios, por amor a nosotros, quiso que fuéramos libres y nos por el hambre. Si el ser humano, que si fuera un conjunto, el dinero en armamentos, si en alimentos, nadie en el mundo de los males, de muchas sombras que vemos en esta ausencia del bien. No es algo concreto, sino es la ausencia de algo bueno. Y en fin, cualquier bien temporal que busquemos y que consigamos es un bien creado y no es por solo el increado es eterno y por tanto nunca nos va a defraudar con una ausencia, con una terminación inesperada de ese bien. Entonces tenemos que poner en el increado nuestra esperanza. Algunos de los que están acá presentes han llevado algunas clases conmigo y eso decía Aristóteles que se llama hilomorfismo, ¿verdad? Porque está materia y forma. Entonces, y alguien me explicaba esto de una manera bien interesante acerca de qué es la forma o qué es el alma de las cosas, ¿verdad? En el caso de las cosas inanimadas, una piedra, un escritorio, también tienen una forma. Ya si es la forma de un animal, pues ya es un alma animal. No es persistente ni eterna como el alma humana, pero va en esa evolución de formas. Entonces me decía este señor, es como que si yo te prestara mi bicicleta. Yo uso la bicicleta para las carreras el fin de semana y me encanta la bicicleta. Te la presto este fin de semana y la semana siguiente vos me traes todas las tuercas y todas las piezas y las cadenas y las varillas y las ruedas adentro de una bolsa y me dices, aquí está tu bicicleta de regreso. ¿Sí? Y está toda la materia. ¿Sí? Pero no está la forma. Cuando alguien se vaya a Marte a vivir, se va a poder llevar, porque van a tener cosas limitantes de espacio, ¿verdad? En la nave que llegue allá, pero se va a poder llevar la forma en su cabeza. Y allá va a haber la manera de armarlo, aunque no se lleve la materia. Sí, no, no sé si entienden la analogía. Esa es la forma y la materia. Ese es lo que Aristóteles llamaba hilomorfismo, ¿verdad? Entonces, la forma es no la figura. Ahí por eso es de que es importante que tengamos conciencia de las palabras que son diferentes en estos términos filosóficos, que, porque siempre te van a decir forma, pues un círculo, un cuadrado. No, no, aquí no nos referimos a eso. La forma es lo que, valga la redundancia, informa algo, le da forma a algo. Y la forma de un ser humano es su alma. Nosotros que estamos hechos de cuerpo y de espíritu somos una unidad. Entonces, cuando buscamos la felicidad solo en las cosas materiales, no tomamos en cuenta ese hilomorfismo propio nuestro, que es de alma y espíritu, y va a ser saciada,
con las que nos relacionamos. Yo no sé cómo poner mute aquí y creo que complicaría un poquito la presentación, pero aquellos de ustedes que estén sin el mute. ¿No me puedes dar a mí control ahí vos? Como, como no anfitrión, sino que como que te ayuda vos. Ahí estamos, yo creo que ya estuvo. A ver, sigamos por acá. Conocer la realidad no consume ni agota nuestra capacidad de conocer, ni nuestras preguntas. Siempre podemos conocer cosas nuevas o entenderlas con mayor profundidad. Aquellos de ustedes que han tenido para, para adelantar un poquito de purgatorio la ocasión de escucharme anteriormente, entonces pues ofrézcanlo como adelanto de purgatorio, ya saben. Esta es la explicación que yo siempre doy acerca de los misterios, ¿sí? Los misterios, como los vemos en la Iglesia Católica, es un camino que nunca se acaba de recorrer. No es algo de lo que no podamos conocer nada. Eso se llama incognoscible. No es algo de lo que no sepamos nada. Eso se llama ignoto. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿cuántas personas murieron de peste en la República de San Marino en 1619? Nadie va a poder responder eso. No hay registros de eso exactamente, entonces es algo ignoto, no lo podemos conocer. Es más, es incognoscible, no lo sabemos y no lo podemos conocer. Pero un misterio no es ni ignoto ni incognoscible. Dios es exactamente un ejemplo de eso. No es ni ignoto ni incognoscible, sino que es un misterio. Conocemos algo de su realidad, ¿sí? Pero somos incapaces de conocer toda su realidad. No podemos acabar jamás de conocer, no podemos jamás acabar de tener más preguntas, no podemos dejar de conocer cosas nuevas o de entenderlo desde una manera más profunda, desde una manera mejor, pero como decía don René hace poquito, decía, si entendés lo que es Dios, entonces no entendiste nada, porque si se entiende no es Dios. O sea, esa es la realidad divina que nunca vamos a poder agotar, ¿verdad? Y entonces, conseguir objetivos nuevos en ese camino de conocimiento y de adquisición, vuelvo al mismo ejemplo, ¿verdad? Inteligencia y voluntad. Está aquello que quisiera conocer y la voluntad me ayuda a obtener lo deseado, ¿sí? Pues yo quisiera conocer acerca de lo que decía Juan Pablo II en su época de profesor de filosofía en la Universidad de Cracovia. Bueno, pues listo. Entonces, para hacer eso tengo que hacer tales y tales pasos. Y si logro ir conociendo esas pequeñas metas volantes, eso nos hace felices porque es algo que nos perfecciona. Sí, puede ser con cualquier ejemplo. Yo quiero, a mí me gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces pues de aquí a un año voy a ser capaz de levantar en press de banca 225 libras, entonces ahorita solo levanto 50 para llegar a 225, tengo que progresar cada mes tanto y me pongo metas volantes. Entonces, comprender mejor los problemas y las realidades que tenemos alrededor nos ayuda a tener esas metas volantes, entender cuáles son nuestras capacidades y entender los gaps entre lo que tenemos como capacidad hoy y a dónde queremos llegar. Encontrar nuevas situaciones y adquirir experiencia nos ayuda precisamente a adquirir el hábito operativo, la virtud de la fortaleza, ¿verdad? Y entonces, procuremos realizar todo eso en nuestra vida, ¿verdad? Todos tenemos esos anhelos de plenitud. Todo eso es signo de una grandeza que no es inherentemente propia nuestra, sino que nos fue insuflada cuando Dios nos dio el alma al momento de ser concebidos, cuando Dios creó nuestra alma al momento de ser concebidos. Es una prueba del hecho de que hay en nosotros una esencia, eh, una pequeña chispa de divinidad, de ese algo infinito que trasciende cada concreta realidad y que forma parte de nuestra vida. Esa es una de las maneras de probar pues, realmente la existencia de Dios.
ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo de seguir conociendo más. Como decíamos hace un par de slides, el mundo es pasajero. Somos pasajeros nosotros, todo el entorno que nos rodea. A veces es bueno hacer un ejercicio para ver eso, ¿verdad? Acerca de la transitoriedad de toda nuestra realidad inmediata. En 100 años, ¿qué va a pasar, verdad? En 100 años, ¿en dónde va a estar? Quizás ya hasta nuestros nietos ya no estén, ¿verdad? Quizás hasta nuestro nombre ya haya sido olvidado por las otras generaciones. La casa que construimos o que nos esforzamos en pagar 20 años, 30 años, no sé, ¿sí? A veces pensar eso. Es una meditación interesante y muy al estilo del Eclesiastés, ¿verdad? Las personas que amamos, los logros que alcanzamos, los bienes que disfrutamos, todo es pasajero. Y hay un estilo de oración carmelitana un poquito que va viendo, ahorita que acaba de pasar la fiesta de Santa Teresita y acaba de publicar el Papa esta nueva exhortación apostólica sobre Santa Teresita del Niño Jesús, pues ese tipo de oración carmelita que analiza cada cosa, ¿verdad? Y comienza con cosas tangibles. Esa flor donde estoy caminando, eso también va a pasar. Analiza problemas de mi día a día. Eso también va a pasar. Todo va a pasar. Todo es pasajero. Todo se va a acabar. Solo Dios permanece. Y decía Santa Teresa, la grande de Ávila, la Teresona, pues que no importa nada, solo Dios basta. A nosotros, en cambio, la naturaleza humana y la naturaleza humana caída nos empuja a intentar aferrarnos a las cosas, aferrarnos a los hijos, aferrarnos a la esposa, aferrarnos a lo que hemos logrado con nuestro trabajo, tener todo eso así con así cerca, cerca, que no me los quiten, ¿sí me explico? Y, y decía por ahí un cantante argentino que mano ocupada, mano perdida, ¿verdad? Yo si tengo la mano cerrada para guardar algo, ya no puedo utilizarla para nada. Entonces, procuremos no aferrarnos a las cosas. El aferrarnos a las cosas no nos perfecciona, no mejora nuestra vida. Las cosas nos pueden alegrar con sus dones y cualidades, nos pueden deleitar, lo cual es bueno, por sí es bueno y va a favor de la ley natural, pero aferrarnos a ellas no es lo correcto, no es lo bueno. No nos hace felices aferrarnos a ellos. En el fondo, muy en el fondo, percibimos de que pues lo que vemos es una realidad llena de apariencias, ¿verdad? Todas las cosas son pasajeras, eh, y a veces hay algunas cosas que nos prometen felicidad y eso se llama tener una escatología secularizada, se llama. Porque, por ejemplo, el liberalismo extremo ofrece de que con el mercado libre, pues todos con la libre competencia vamos a ser ricos y felices. El comunismo, por el otro lado, ofrece de que siendo todos exactamente igualitarios y la repartición de todo igualitariamente, vamos a ser iguales y felices. El nazismo ofrecía de que el cielo en la tierra iba a ser cuando se acabaran las otras razas y fueran todos arios y felices. O sea, todas todas esas terribles cosas históricas que han pasado precisamente son escatologías, es decir, cuestiones que intentan o que desean ser eternos, secularizadas. Porque cuando uno pierde o deja de creer en Dios, vuelve sagrado cualquier cosa, empieza a creer en cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, nos ofrecen una felicidad que puede ser únicamente por algún tiempo, que no va a durar, porque también ese tipo de cosas son pasajeras. Todo lleva en sí su caducidad, oculto entre esas promesas. Porque ya hemos visto lugares en donde se ha implementado un comunismo así férreo y no. Ya hemos visto lugares en que se ha implementado un capitalismo así totalmente férreo y no. ¿Sí?
Ah, cualquiera puede ir a California y ver todas las áreas que ahora están superpobladas por homeless people, así gente que ya no tiene ni dónde vivir ni qué comer porque han sido víctimas de el uso de la droga, etcétera, y pues ahí es la patria del capitalismo, tampoco funciona. No hay sistema político perfecto, ¿sí? No hay una escatología secularizada que nos dé el cielo en la tierra. Cuando la gente, incluso los teólogos de la liberación, cuando querían implementar el reino de los cielos en la tierra, hacían eso, cometían ese mismo error. Una escatología secularizada, buscar el cielo en la tierra, buscar el reino de los cielos en la tierra. Dios reina, pero tiene que reinar en los corazones, ¿sí? Entonces, ojo con todo ese tipo de cosas, hay que tener cuidado, ¿verdad? El horror y la vergüenza de las cosas es ser caducas. Y para cubrir esa llaga se ponen colorcitos y disfraces y cosas interesantes, luces para que nos llamen la atención, pero tenemos que estar conscientes de que todo eso pasa, ¿verdad? Por eso, importante, así de vez en cuando, regresar al Eclesiastés, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa sombra que todo lo terreno posee nos toca profundamente. A veces nos asusta y a veces nos lleva a desear ala, pues realmente necesitamos algo que sí sea, que sí funcione, que sí sea perpetuo, perenne. Y, y eso solo lo podemos encontrar en Dios. Y entonces la invitación acá, pues es a que no sea así, ¿verdad? Que exista una salida para ese deseo de vida, ese deseo de plenitud. Esos anhelos son deseos de salvación que están ahí presentes en el hombre, porque como decía al principio, citando al gran San Agustín de Hipona, decía, nos has creado para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces encontramos dos diferentes tipos de anhelos humanos que señalan esa hambre de trascendencia que tiene el hombre, ¿verdad? El primer tipo de anhelo es ante diversas experiencias trascendentes del bien. Se despiertan anhelos de plenitud, de ser, de verdad, de bondad, de belleza, de amor, de todas esas que se llaman los trascendentales, ¿verdad? Y ¿Qué niveles estamos, verdad? entonces, esa es una reacción buena, ¿verdad? Es una reacción buena. Que esas experiencias de que todo pasa, de que realmente no hay algo perenne dentro de las realidades creadas, nos puede despertar ese deseo de los trascendentales, de cuya expresión suma en máximo es Dios, ¿verdad? El ser por excelencia, el ser persistente es Dios. La verdad por preeminencia es Dios, lo decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. De bondad, ¿quién más bueno que Dios? De belleza, de amor. Entonces, esa sed existe y es buena, pero también está la segunda reacción, ¿verdad? Porque también podemos experimentar esas sombras. La pérdida de esos bienes a veces despiertan anhelos de salvación, de pervivencia, de rectitud, de justicia, de paz. Entonces, ambas reacciones, si se dan cuenta, son a dos perspectivas. Lo que algo salió bien para alguien le puede causar el bien, porque entonces se da cuenta de que puedo tener un bien absoluto, total. Y la otra perspectiva es si algo salió mal para alguien, si tuvo una experiencia del mal, le puede despertar la sensación de ser necesitado, de ser pobre de espíritu, de tener necesidad de alguien más para pervivir, de alguien que le juzgue rectamente, de alguien que le haga justicia, de alguien que le dé paz. Entonces, ese es el objetivo al final del día de esta charla, darnos cuenta de que Dios a veces permite esas luces y esas sombras en la vida y en el camino de cada quien, pero nos podemos beneficiar de ambas cosas. Es de reaccionar de la manera adecuada, es de reaccionar, pues como hijos de Dios, que sabemos que todo lo que Él hace es para nuestro bien.
todo lo que pasa alrededor de nosotros es para nuestro bien. Omnia in bonum le gustaba repetir a San José María, citando a San Pablo en Romanos 8, por ahí más o menos. Entonces, el hombre hecho está para ser feliz, así como el pájaro está hecho para volar. Eso se llama el bien de cada cosa, ¿sí? Si nosotros a un pájaro lo encerramos en una jaula y no le permitimos ni siquiera que extienda sus alas, estamos haciéndole un daño permanente. Si encerramos a un perrito y le amarramos las patas para que nunca aprenda a caminar, le estamos haciendo un daño porque su naturaleza es poder volar, el del pájaro, caminar, el del perrito. Para el ser humano, su bien es buscar a Dios. Entonces, si a un niño, pues imagínense, sería tristísimo, pero pues los papás decidieran, pues no le voy a hablar de absolutamente nada de religión ni de Dios, sino hasta que él tenga conciencia propia y sea mayor de edad y sepa lo que quiere buscar, es algo lamentable, ¿verdad? A veces puede pasar de que algún hijo o algún nieto nuestro tome una decisión de ese calibre. A veces pues toca, lo primero que hacer es callar y después rezar y después mortificarse y después hablar con el muchacho y ver si se puede corregir eso, pero mucho, mucho de lo primero, ¿verdad? Callar, rezar, mortificarse, porque realmente sería algo terrible. O sea, estamos haciendo exactamente lo mismo que si le amarráramos las alas a un halcón o que si le amarráramos las patas a un perrito para que no pudiera caminar. Entonces, la felicidad del mundo, la felicidad que nos da el mundo no es completa. La vida nunca es plenamente satisfactoria. Estos son así como en matemática, ¿verdad? Estaban los teoremas y estaban al final ciertas conclusiones o ciertas consecuencias de los teoremas, ¿verdad? De las acciones. Pues estas son las acciones, las axiomas, esas al final de los teoremas y las consecuencias, ¿verdad? La felicidad de este mundo no es completa. Podemos tener momentos de felicidad, pero vamos a tener también momentos de tristeza. La vida nunca va a ser plenamente satisfactoria. Entonces, la única satisfacción la vamos a tener cuando estemos, por primero Dios y por su misericordia, en la visión beatífica, viéndolo a Él, porque entonces podremos ser semejantes a Él, ¿verdad? El lumen gloria que le llaman, ¿verdad? La luz que irradia la presencia de Dios, esa es la única fuente de la felicidad y de la plena satisfacción. ¿Qué queda más allá de nuestros intentos? ¿Qué queda más allá de nuestros intentos de alcanzar la felicidad? La felicidad siempre la entrevemos y nunca la conseguimos en esta tierra, pero tenemos que luchar por conseguirla en el otro mundo y para que sea para siempre, para siempre, para siempre. Entonces, en el fondo del espíritu humano hay una desazón, siempre una insatisfacción, una nostalgia de felicidad que apunta a una secreta esperanza. La esperanza de volver a casa, la esperanza de volver a un hogar, de una patria definitiva, en la que el sueño de una felicidad eterna, de un amor para siempre, quede colmada. Somos terrenos, pero anhelamos lo eterno. Vivimos en la tierra y tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra, pero tenemos que tener la cabeza en el cielo, decía San José María. Ese deseo no funda por sí mismo la religiosidad natural, sino que más bien es como un indicador de Dios, ¿sí? O sea, ese deseo, había una historia oriental que decía que cuando el hombre sabio señala la luna, el hombre tonto mira únicamente el dedo, ¿verdad? Este es el dedo, ese deseo de eternidad es el dedo que nos señala hacia Dios, pero no es propiamente la felicidad, ¿verdad? Aunque en esta realidad nuestra, en esta fe que vivimos, el camino ya es parte del cielo. Ya hay cosas que son claramente el cielo en la tierra, por ejemplo, la Eucaristía, y pues también tenemos que aprender a apreciarlos de esa manera, ¿verdad? El hombre es un ser naturalmente religioso. Su experiencia del mundo lo lleva a pensar espontáneamente a un ser que es fundamento de toda realidad.
espontáneamente. Todas las culturas han tenido esa idea. Todas han tenido la intención de alcanzar a un ser superior, de alcanzarlo, de procurar entenderlo mejor. Y esa es una de las cosas que un pensador italiano del siglo pasado que se llamaba Giussiani, que fundó un movimiento que se llama Comunión y Liberación, decía que era el origen de la pretensión cristiana. El origen de la pretensión cristiana es de que todas las culturas del mundo han hecho sus esfuerzos por alcanzar al eterno, ¿verdad? Por alcanzar al completamente otro, por alcanzar a Dios. Sin embargo, en el caso del cristianismo se basa en una iniciativa de Dios que se encarnó. Entonces, Él sí llega a tocar la realidad, Él sí llega a tocar nuestro mundo humano. Las iniciativas humanas de alcanzarla a ella son imperfectos, entonces esas iniciativas no logran su objetivo completamente, pueden ser lo que llamaban en el Concilio Vaticano II las semillas de la verdad, pero la verdad tomó la iniciativa de tocar nuestro mundo, entonces esa pretensión cristiana de que nosotros somos los poseedores de esa verdad por la transmisión apostólica es muy importante, ¿verdad? Para que no caigamos en el buenismo de decir, no, pues no importa que sea hindú, no importa que sea anglicano o que sea, o que vaya aquí con cash, lo que importa es que sea bueno, ¿verdad? Eso se llama buenismo. Y una persona buena busca el bien de la otra persona. Por ejemplo, una persona atea que sea buena, que no mate, no robe, etcétera, eh, pero no bautiza a sus hijos y no les permite recibir la primera comunión. ¿Ustedes piensan de que eso es algo bueno? O sea, los priva de esa maravilla. Entonces, pues no, realmente hay que analizar esas posiciones buenistas que dicen con que sea bueno, de seguro se va a salvar, ¿verdad? O sea, Jesús fue bien tajante en ese sentido. Entonces, nosotros podemos ser a veces también un poquito tolerantes en ese sentido y poder ir de acuerdo a lo que dice el Señor. Hay algunos teólogos que han dicho, no, el infierno debe estar vacío porque la misericordia del Señor es tan grande, pero pues no podemos sacar de contexto las palabras de Jesús, que fue la persona divina que más habló del infierno en toda la Biblia. Aquel versículo tan terrible y tan aterrador, id malditos al fuego eterno. O sea, sí, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo, entonces hay que tener mucho cuidado. La experiencia del mundo le lleva a pensar al hombre espontáneamente que ese ser que intenta entender, que intenta adivinar, es el fundamento de toda la realidad. Y pues, como decía Santo Tomás, concluyendo sus famosas 5 vías de acceso a Dios en la Suma Teológica, primera parte, pregunta 2. Imagínense, es apenas la pregunta 2. Y ahí están las 5 vías de las que se han escrito libros y libros. Eso que llena nuestros anhelos es a lo que todos llaman Dios. Entonces, que el conocimiento de Dios es accesible al sentido común, como decía el Concilio Vaticano II, el pensamiento filosófico espontáneo que ejercita todo ser humano, porque todo ser humano filosofa, como resultado de experiencia de su propia vida, lo lleva a concluir inevitablemente en que hay necesidad de ese Dios. Y aparte, miraba hace unos días un videíto de esos que le mandan a uno, dice, ¿cómo dejar de ser ateo en 5 segundos? Y estaban 2 personas montadas en una canoa y pasa un tiburón al lado, ¿verdad? Solo la aleta pasa allá a la par y se escucha a alguien ahí murmurar una oración, ¿verdad?
La maravilla ante la hermosura y el orden de la naturaleza, la sorpresa por el don gratuito de la vida, la alegría de percibir el amor de otras personas, llevan a pensar en el misterio del que todo eso procede. O sea, el vivir la fraternidad, el sentir el cariño de alguien, el sentir un abrazo de alguien que te quiere, todo eso también te puede llevar por vía más sentimental que racional a decir, algo tiene que haber en grado sumo, en grado máximo de esto, y eso es lo que yo quiero para siempre. Entonces esas son las diversas dimensiones de la espiritualidad humana, ¿verdad? La capacidad de reflexionar, ¿sí? Sobre sí mismo, de progresar cultural y técnicamente, de percibir la moralidad de las acciones propias. Muestran que a diferencia de los animalitos, el hombre trasciende el resto del cosmos material puramente y apunta a que también es un ser espiritual y de que si el hombre es un ser espiritual, hay un ser espiritual superior y trascendente que da razón a esas cualidades del ser humano. El fenómeno religioso no es como pensaba Feuerbach. Feuerbach era un autor de la izquierda hegeliana que decía, bueno, que tuvo la osadía de escribir un libro que se llamaba La esencia del cristianismo, y el cuate no era cristiano, ¿verdad? Es como que si yo me pusiera a escribir un libro acerca de la esencia de cómo ser marciano y soy de la Tierra, pero bueno, eh, Feuerbach pensaba que era una proyección de la subjetividad humana y de sus deseos de felicidad. Eso no es el fenómeno religioso. El fenómeno religioso surge de una espontánea consideración de la realidad, tal y como es. Hoy nos encontramos en un mundo que a veces duda de la realidad, que va más allá de la realidad y se basa muchas veces en la percepción. Y hemos renunciado muchas veces a la lucha por la verdad, a intentar tener una conversación en que pueda yo decirle a alguien, esto es negro, ¿verdad? Esto es negro, de color negro. Ah, bueno, esa es tu opinión. Yo opino que es rojo, pero pues si vos tenés tu opinión y yo tengo mi opinión, let's agree to disagree, dicen los gringos, ¿verdad? Estemos de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo. Eso es renunciar a la verdad. Y no podemos renunciar a la verdad, no podemos renunciar a la realidad. Esto explica muchas veces el hecho de que hay gente que niega a Dios y el intento de excluirlo de la cultura y de la vida social y civil sean fenómenos relativamente recientes y limitadas realmente a algunas áreas del mundo occidental, pero que se han ido expandiendo en muchos lados, ¿verdad? Los interrogantes religiosos y existenciales continúan permaneciendo invariables en el tiempo. Eso viene a desmentir la idea de que la religión está circunscrita a una fase infantil de la historia humana, que es lo que decía Nietzsche, ¿verdad? Y lo que decía también más o menos eh, Kant, que decía que el medioevo era esa fase infantil y que había que salir al renacimiento, ¿verdad? En donde ya cada quien pensaba y cada quien sacaba sus conclusiones, destinada a desaparecer con el progreso del conocimiento. La constatación de que de que el hombre es un ser religioso, llevó a muchísimos filósofos y teólogos a la idea de que Dios, al crearlo, lo había preparado ya de alguna manera para recibir ese don que consiste en su vocación última y definitiva, que es la unión con Dios en Jesucristo. Tertuliano, un historiador eclesiástico del siglo III, al notar cómo los paganos de su tiempo decían de modo natural Dios es grande o Dios es bueno, pensó que el alma humana estaba de algún modo orientada hacia la fe cristiana y en su libro llamado el Apologeticum escribió Anima naturaliter cristiana. El alma es naturalmente cristiana. Fíjense qué interesante. Que los seres humanos, Santo Tomás, considerando el fin último del hombre y la apertura ilimitada de su espíritu, afirmó que los seres humanos tienen un deseo natural de ver a Dios en su obra contra gentiles. La experiencia nuestra, sin embargo, que este deseo no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, ¿sí? El deseo lo podemos alcanzar, la formulación del deseo lo podemos tener por nuestra propia razón, pero no lo podemos alcanzar. Solo se puede realizar si Dios se revela.
y sale de su misterio. Como decíamos, la pretensión cristiana, ¿verdad? El origen de la pretensión cristiana es que Dios se revela y toca nuestro mundo, se encarna. Si viene él mismo al encuentro del hombre y se muestra tal como es. Pero eso es objeto ya propiamente de la revelación. Ya no es teología natural, sino que es teología revelada. En fin, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no deja de buscar. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 27. Si miran en el Catecismo de la Iglesia Católica, aparte de la Sagrada Escritura, que está citada extensamente, el autor más citado es precisamente San Agustín, que decía, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en Dios. El conocimiento racional de Dios, el intelecto humano puede conocer la existencia de Dios acercándose a Él a través de un camino que parte del mundo creado y que posee dos itinerarios, las escrituras materiales y la persona humana. Los caminos que son originados en las criaturas materiales son las vías cosmológicas y los caminos a partir de la persona humana son las vías antropológicas. Y yo creo que deberíamos quedarnos hasta aquí porque yo creo que me expandí tal vez hasta más del tiempo de lo que debería haberme expandido, por lo que abro sí, definitivamente nos quedamos hasta aquí. Nos quedamos Solo con qué el diapositiva, registro, Julio, la solo qué diapositiva diapositiva. 34. 34, gracias vos. Por eso les decía que a veces pueden ofrecer ahí para adelantar purgatorio cuando me toca darla a mí porque yo hablo mucho, mucha. Entonces, discúlpenme por eso. Seguimos la próxima semana, pero para mientras, si tienen alguna pregunta, cuestión, comentario, anécdota, chiste o lo que sea, pues díganme y lo miramos. O si es chiste, nos reímos todos juntos. Y si no, puede ser que quedó todo demasiado claro o que quedó Julio, todo buenas demasiado noches. oscuro. Cuéntame, No, solo para avisarle a los compañeros de que este miércoles hay retiro mensual. el miércoles, ¿qué fecha es? El próximo miércoles, que sería en este caso 25, ¿no? El miércoles 25. 24. A 25 es. Sí, tenemos retiro Ok. mensual para que están Perfecto, cordialmente invitados a partir de las 6 de la tarde misa. excelente. Retiro mensual. Gracias, Juan Antonio. Bueno, insisto, o todo Muchas, quedó muy claro o todo quedó totalmente confuso. Si los confundí mucha, perdónenme y miramos de resolver eso y, y llámenme, cualquiera me puede llamar y mira, dijiste tal cosa que me pareció una burrada, ¿viste? Y corregirlo la próxima vez y con mucho gusto lo hago si fue así. Y si algo no quedó claro, también siéntanse en la libertad de llamarme y está mi teléfono en el grupo del WhatsApp y, y aclaramos alguna duda en caso de que gracias. va dentro de mis posibilidades. Yo sí, una pregunta ingenua. Eh, Soy Juan Iriarte. Sí, Juan, Vamos a adelante. ver, ¿algún libro donde, a la que pregunta, algún libro donde más o menos se encuentre un comienzo de este camino que nos planteas? Eh, bueno, desde Yo San soy Agustín hasta amante, nuestros días. yo soy un amante de los libros. Mira, 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 mira. Sí, los veo. Y esos son los de ese lado y los de este otro por ahí están. Caramba. ¿Qué te diré? Un libro. Déjame pensarlo, podría ser un buen libro de teología natural, ¿sí? Ah, bien. Si te da por ese lado y te lo puedo recomendar ahí en el mismo chat, podría recomendarlo o podría incluso mandarlo dependiendo de hace cuántos años salieron y si ya venció el copyright, etcétera, podría compartirlo. Y
Y pues otro lado podría ser San Agustín. San Agustín, o sea, en el Concilio Vaticano II decían los padres conciliares que hay que ir a las fuentes, ¿sí? Las fuentes primigenias de nuestra fe son los padres de la iglesia, mucha. Y ahí se encuentran unas cosas maravillosas. El que pueda, léase la carta a Diogneto, por ejemplo, ¿verdad? Es una carta cortísima, pero les explica a todo el mundo qué es lo que es un cristiano. Un cristiano es un cuate que no se viste de manera diferente que los demás, trabaja en lo mismo que los demás, no parece diferente en nada, pero simple y sencillamente hace lo que cree que es la voluntad de Dios. Por ponerles un ejemplo, pues, o sea, carta de Diogneto, por ahí por el siglo III, siglo IV, una cosa impresionante, pues. Y San Agustín, también en ese siglo III, siglo IV, que era un siglo de herejías tremendas, el siglo de Arrio, ¿verdad? Y pues cuando hay herejías tremendas, Dios suscita santos muy grandes, ¿verdad? Entonces, pues estoy seguro que el siglo XXI va a ser de nuevo un siglo de muchos santos y de muchos doctores muy buenos. Entonces, ¿qué podría decirte de por ahí de San Agustín? O sea, si no te has leído las confesiones, léete las confesiones, porque todos nos podemos identificar con las confesiones. O sea, palabras tan bellas como esas que les decía de mi corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti, o palabras como esas tan famosas también de tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé. ¿Quién no puede identificarse con eso, verdad? Si hubiera sabido esto 20, 30, 40, 50 años antes, ¿cómo hubiera sido mi vida? Tarde te amé, Señor. Híjole, o sea, pero te voy a buscar algo de teología natural, que es precisamente lo que intenta tratar esta charla en concreto, que es pues que somos capaces de, con el propio pensamiento, sin necesidad de llegar al análisis de la revelación, ser capaces de concluir que Dios necesita existir para que nosotros existamos. Julio, también los libros de San José María son muy buenos, que también te dan a eso, el amigo de Dios y el de Sin, Es cierto, es Cristo que pasa. sin lugar a Esos dudas. son buenos libros y recomendables a leer, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, hay homilías que van de acuerdo con cada parte del ciclo anual litúrgico, ¿verdad? Que pueden aprovecharse y que son muy prácticas, porque pues San José María tenía esa virtud, ¿verdad? Que no hablaba eh, del séptimo cielo, de las cuantas moradas de Santa Teresa, sino que hablaba de lo material hoy lunes, ¿verdad? Sí, hoy martes, hoy jueves, o sea, sí me explico, o sea, lo que tengo que hacer hoy y no, no, no con, no con, no con cosas difíciles, sino con cosas bien prácticas, ¿verdad? Entonces, sí, sin lugar a dudas. Pues, pues muchísimas gracias. Yo creo que me quedaré inquieto. Muchísimas gracias. Muy Pues qué inquieto. bueno, nuestro corazón que tiene que estar inquieto hasta que no descanse en Dios. Acordate de esa línea, Gracias. San Agustín, el hombre más inteligente del mundo según San Juan Pablo II, que un psicólogo que escuché por ahí calculaba que San Juan Pablo II tenía un IQ por lo menos ahí de unos 160 y que Ratzinger todavía era más, decía ese mismo señor. Pero bueno, los dejo, terminemos con un Ave María. ¿Les parece? Adelante, Perfecto. hermano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Madre de Dios, en la hora de nuestra ahora y muerte. en la hora de nuestra muerte. amén. San Gabriel, Ruega por Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, Ruega por Ruega nosotros. por nosotros. que pasen una feliz noche. Buenas noches, Julio. Gracias. Muchas gracias. Cada uno. gracias. Noches, señores. Gracias, Julio. Bye.